Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones desde aquí, desde el Monte Santos. Pedimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios, que tome el control de este espacio, de este tiempo y de este ser, cuerpo, alma y espíritu, mente consciente y subconsciente. Tome mi voluntad y la someto al Señor, y que Él hable a través de su hermosa palabra para edificar la vida de cada uno de los que oyen esta palabra, este mensaje. En el nombre de Jesús pido, Señor, que el entendimiento sea alumbrado por usted, que traiga luz a su entendimiento, Señor eterno, de mis hermanos, para que puedan asimilar la palabra y edificarse. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, este mensaje, el corazón del Padre, orando al Señor, le pedí en dirección y me dijera Él el mensaje que tenía que dar, y Él me dijo ya el mensaje que les compartí anteriormente, y me dijo: vas a hablar de un mensaje que se llama las condiciones para el que pide. Las condiciones para el que pide. Viene del corazón de Dios, no del corazón mío, no viene de una doctrina humana, viene del corazón de Dios este mensaje. Y me dijo: les compartirás de las condiciones para el que pide. Y bien, entonces tiene que ver con la oración, más que nada. Cuando usted pide, cuando yo pido o pedimos, es porque vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a rogar, vamos a clamar, vamos a suplicar para pedir a Dios favor, misericordia, lo que sea. Pero Dios me dijo que hay condiciones, ¿sí? Y muchas veces nosotros solamente nos hemos dejado llevar porque, orar, nos han enseñado qué es orar, pero no nos han enseñado cuáles son las condiciones para pedir, para orar, ¿sí? Cualquiera puede orar, sí, pero no cualquier oración va a llegar a Dios, ¿sí? Entonces, claramente lo podemos ver en la Biblia, en la Sagrada Escritura, ¿no? Mire, muchos nos tomamos de este pasaje, Lucas 11, versículo 9 y 10, donde nos habla de pedir, y eso es casi la mayoría de los que asistimos a una iglesia, a una congregación, tenemos esa idea y solamente agarramos de ahí. Dice: y yo les digo, dijo Jesús, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Wow, ese es mío. Y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Qué hermoso, y punto ahí. Con eso ya tenemos, vamos, cualquiera, el que pide, vamos, todo aquel que pide, voy a pedir. ¿Será que Dios oye a cualquiera? Que Dios oye toda oración, como para poder empezar. Toda recompensa, toda promesa de Dios está condicionada, pero las enseñanzas torcidas que nos han dado han desviado al pueblo de Dios de la verdad de Dios, y solamente hemos aprendido cosas que parecen ser buenas, pero que la verdad no traen nada de bendición. Personas que toda su vida se la han pasado clamando y nunca han recibido nada, y la pregunta es ¿por qué? Y muchos dicen: sigue orando, hermana, sigue orando, hermano, algún día Dios. Pero no es así. Mire, una ocasión cuando Jesús le dio la vista a aquel hombre que había sido ciego, allá en Juan capítulo 9, pero el versículo 31 en sí, voy a ir ahí. Y usted sabe que los religiosos de aquel tiempo querían de alguna manera difamar a Jesús, o matarlo de hecho, y buscaban cualquier cosa para tenerlo de enemigo. Y mire, en lugar de gozarse con este milagro, ¿sabe qué? Trajeron al que había sido ciego, trajeron a sus padres, lo expulsaron de la sinagoga, y le seguían preguntando y todo eso. Y el ciego, muy tranquilo, el que había sido ciego, les decía: miren, a mí no me importa, aunque ustedes no lo conozcan, lo hermoso es que a mí me abrió los ojos. Pero hace una referencia hermosa. Dice el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Está hablando de los inconversos. No, dice pecadores. Acuérdense que los pecadores estamos en la iglesia también. Hay justos, impíos y pecadores, ¿sí? Así que dice: pero si alguno
es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuáles son los requisitos que habló este hombre ahí? Temor de Dios y obediencia y hacer su voluntad, a ese oye. O sea, Dios no oye a cualquiera. Al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. ¿Sabía usted que Saúl oraba, pero Dios no lo escuchaba? David oraba y Dios lo escuchaba. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David hacía la voluntad de Dios, que se equivocó miles de veces, pero él era temeroso de Dios. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, las oraciones de, entonces esta enseñanza es para eso, para que usted analice y diga, ahora entiendo. No, pero usted verá, mande su ofrenda y aquí hacemos la oración y usted va a ser sano. No digo que Dios no puede obrar así, pero muchas veces enseñamos a ser el pueblo flojo, perezoso, negligente, y la Biblia demanda diligencia, y hemos sido muchos negligentes. ¿Por qué? Porque no nos importa, oramos y pensamos que cualquiera, aquel está haciendo lo malo, y ora, Dios te va a escuchar. Y Dios, ahí dice, póngalo muy claro en su casa, donde quiera, esas citas. El que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Dios. Como entrada, vamos a ver, ¿sí? Hay condiciones, la condición está ahí, ser temeroso de Dios, ser obediente, hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, hay condiciones para el que pide. Si usted se acerca a Dios, si yo me acerco a Dios, hay condiciones que Dios dejó, ¿sí? Vamos a ver Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Es un principio? Sí. El que aparta su oído, el que rechaza la palabra, el que no le hace caso, el que desobedece a Dios, su oración también es abominable. No es aceptada por Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Mucha gente no oye la palabra, o sea, la oye, pero no la pone por obra, ¿sí? Es rechazar, apartar tu oído, no hacer caso a la palabra, ¿sí? Y ya le decía, le digo, miren todo eso hay para el que cumpla la condición dada por Dios. Toda promesa está condicionada por Dios. La oración ni se diga. Las promesas también están condicionadas. Mire, un ejemplo, le decía en un mensaje anterior que mucha gente solamente se deja llevar de Deuteronomio 28. Dice la Escritura, mire lo que dice, los versículos primeros, ahí está la condición, pero ¿quién va a tener tiempo para leer eso cuando nos interesa solo la bendición, verdad? Mire, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, oír, guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y de ahí nos agarramos. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice las buscarás, las bendiciones no se buscan. Las bendiciones no se siguen. Las bendiciones siguen al bendecido, al obediente. Las bendiciones siguen. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, no tenemos que buscar las bendiciones. Ellas nos van a alcanzar, ellas nos van a seguir a nosotros. Por eso la Escritura habla cuando dice de José, y Jehová estaba con él, y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. José buscaba la bendición, no, las bendiciones lo seguían a José, ¿sí? Entonces eso es lo maravilloso, pero no nos enseñan así porque no les conviene, porque van a dar su mensaje y quieren lana, y entonces te dicen, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, pero omitieron el versículo 1, donde están las condiciones, lo omitieron, y te dicen, si oyes la voz de Jehová tu Dios, versículo 3 en adelante, miren lo que dice. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Cuántos no lo han escuchado? Y siguen leyendo ahí usted las bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, ¿sí? Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Lo memorizamos eso y pensamos que con creerlo ya es suficiente.
Pero no entendemos, no hicimos caso, no vimos la condición. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Usted pone su mano sobre alguien y se muere y piensa que es bendición. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, obediencia, guardar obediencia. ¿Sí? Versículo 10. Dice, y vendrán todos los pueblos de la tierra, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Miren lo que dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Quién no le gusta eso? Y dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos. Ahí lo dice, si obedecieres los mandamientos. Esa es la condición, los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te declaro hoy, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Sí? Guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y el versículo 15 empieza con las maldiciones y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Wow, pero no te lo lee. El predicador que va y te está dando un mensaje, no te dice eso, porque vas a salir huyendo. No le vas a dejar la ofrenda que traías para dejárselo a él. Sí, se va a ir porque no le conviene decirte la verdad. Y la verdad está ahí, léela. Hay condiciones para ser bendecido. Las condiciones son, cumple a Jehová, oye a Jehová, guarda su palabra, ponla por obra y no busques las bendiciones, ellas te van a alcanzar. Donde tú vayas vas a ser bendito. Donde tú vayas vas a ser bendito, porque te van a seguir, no las busques. No le digas, hermanos, traigan sus diezmos y ofrendas porque hace falta en la iglesia. No, así le llama a su bolsa, así le llama a su cartera, así le llama a su cuenta bancaria. ¿Sí? No, cuando tú obedeces a Dios, las bendiciones te siguen. Las bendiciones te van a seguir, te van a alcanzar. Y vas a ser bendecido. Pero no te dicen la condición. Por eso el pueblo de Dios, dice la Escritura, fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento es necesario. Usted tiene que conocer qué dice Dios, cuál es la condición. Cuando usted ve una promesa hermosa, no diga, tomo esa promesa. No, tome la condición, pero haga lo que dice primero y después tome la promesa. ¿Sí? Cuando las promesas no se toman, las promesas van a llegar a tu vida, se van a cumplir cuando tú obedezcas, no porque las repitas como periquito. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo, mire, en Proverbios 1, versículo 24 al 32 al 33, por ejemplo, nos habla. Vamos a ver de las condiciones del que pide, si Dios escucha a cualquiera. Dice Dios, por cuanto llamé y no quisieron oír. Hay gente que ha sido llamada por Dios y sigue en el mismo lugar. Dios te dijo, yo te llamo para apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Yo te llamó, pero no quisiste oír. O sea, sigues yendo a la iglesia, pero no le haces caso a Dios. Eso significa no quisiste oír. Dice, extendí mi mano, ¿para qué? Para, como dice la Escritura, para tomarte de la mano derecha y guiarte, para ir contigo. Dice, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También, dice, yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Imagínese usted a Dios riéndose y burlándose de un hombre, de una criatura que Él mismo creó, formó e hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le hizo caso a Dios cuando Él le habló. Cuando viniere como una destrucción lo que temen, vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, como en estos días, entonces dice, me llamarán y no responderé. Le pregunto, ¿Dios escucha toda oración? No, solo de los temerosos y de los que son obedientes. Dice, entonces me llamarán, y dice Dios, no responderé. Me buscarán de mañana, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, dice, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía.
Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. O sea, Dios dice, el que me obedezca, yo lo voy a oír, yo lo voy a atender. ¿Sí? Gente soberbia, gente arrogante, gente rebelde, se postra a orar y pidiéndole a Dios y piensa que Dios lo va a escuchar. Por eso Dios me dijo, háblales de la condición del que pide para que sepan cómo pedirme. Y cuando piden, muchas veces piden para sus propios deleites, como dice Santiago. No piden para el reino, no piden para bendecir, para crecer en la obra de Dios, no, para sus propios deleites, y por eso nunca tienen. Así dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, tremendo. ¿Sí? De hecho, cuando Salomón edificó el templo, ¿se acuerdan allá en Jerusalén? Cuando edificó el templo, dice en Primera de Reyes 8, versículo 46 al 50. Las condiciones que está ahí. Habla, es hermoso lo que usted dice, lo que dice ahí el pasaje. Pero si hay que sacarle de eso que dice, ¿cuál es la condición? Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren, anótelo, si se convirtieren. ¿Qué significa convertirse? Dejar de hacer lo malo, dejar la vieja vida, la pasada manera de vivir, y oraren a ti. O sea, después de convertidos van a orar a ti en la tierra de los que cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Dice, y si se convirtieren a ti de todo su corazón, otra vez subraye la palabra, si se convirtieren. ¿Cuál es la condición para que Dios escuchara? Que se convirtieran de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. ¿Sí? Tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que se conviertan de todo corazón. Y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieran llevado cautivos. Mire qué condición. La condición está muy clara. Tú y yo no podemos pedirle a Dios algo cuando nosotros no estamos bien. ¿Sí? Porque cuando nos acercamos, ¿qué le decimos? Señor, ¿sí o no? Vea en la Biblia, ¿cuál es? ¿A quién le dice Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? O sea, quiere decir, ¿por qué vienen a orar aquí y me dicen, Señor, Señor, esto, y ya está llorando, pero no hacen? ¿Por qué me llaman? Yo no soy su Señor. Jesús es Señor de los que le obedecen. Él es Señor de los que le obedecen, no es Señor de todos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Jesús, así como dice Hebreos 5:9, que Él es el autor de eterna salvación de los que le obedecen, nada más. No de todos, sino de los que le obedecen. Él es el Salvador de los que le obedecen. Y así mismo dice, ¿por qué me dicen Señor? Cuando vienen a orar me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué? ¿Sí? Y la respuesta fue, Señor, porque somos ignorantes, no sabíamos esto. Usted no sabía esto quizás, pero usted ya no tiene excusa ahora. Usted no le puede decir Señor, Señor a Jesús cuando no lo obedece. ¿No ha leído en la Biblia que dice que somos esclavos de aquel que le obedecemos? ¿Sí? Entonces, eso es la evidencia. Nosotros tenemos que dar evidencia, para que nosotros podamos pedir a Dios. Tenemos que, de verdad, hermanos, tenemos que ser obedientes a la palabra. Tenemos que tener, esas son las condiciones que Dios dejó en su palabra para que nosotros podamos pedir y recibir. Por eso dice, pida, al que pide recibe. Sí, pero hay que pedir, hay que saber cuál es la condición. No se vaya a la finta de lo que dice Lucas, nada más, pide y recibe, yo voy a pedir. No, hay condiciones para pedir. Hay condiciones para pedir. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen
Y en otro pasaje aquel cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ah, no, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Lo sabía. Entonces, no todo el que dice, el que pide diciendo, Señor, te pido esto, Señor, porque eso, sí, eso es ¿sabe cuál es? Esa es una enseñanza en nuestro país. Quizás no sea, a lo mejor no todo el país, quizás será más aquí en el territorio donde nosotros vivimos, en este estado. La gente sabe qué hace cuando ellos van a elegir candidatos. Ya sabe cómo hacen los candidatos. No estoy aquí para criticar a nadie, pero ellos buscan el apoyo de la gente y la gente dice, sí, pero con la condición de que cuando llegues al puesto me des. Y una vez que esa persona gana la candidatura o lo que sea, se sienta el primer día, en lugar de llegar a felicitarlo y decirle, Señor, aquí estoy, soy albañil y me pongo a sus órdenes para los servicios, llegan con una carpeta que dice, necesito lámina, necesito cemento, necesito esto, hasta necesito esposa, le dicen a uno, ¿sí? Están acostumbrados a pedir, así nosotros, todo lo pedimos, pero no ofrecemos nosotros nada, no queremos sacrificar nada. Y Dios dice, yo demando esto. Dios demanda, hay condiciones para el que pide. No es nada más pedir por pedir, ¿sí? Ahorita pides misericordia, pero ¿cuándo has pedido perdón de los pecados que has cometido? ¿Sí? Ahorita estamos pidiendo esto que está pasando, es la indignación de Dios, porque la tierra está clamando justicia, porque está cautiva de la corrupción, de tanta maldad, ha bebido tanta sangre desde la sangre de Abel hasta nuestros días, y la tierra ya no aguanta, ya no va a cubrir más su sangre, dice la Escritura, y ha clamado justicia, gime con dolores de parto, pidiendo justicia de Dios, y Dios ha escuchado, y ha descendido para hacer justicia al morador de la tierra, ¿sí? Y ahora, Dios dice, yo hago misericordia, juicio y justicia. Entonces a nosotros no nos toca pedir justicia, nos toca pedir misericordia por los pecados de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, la sangre que se ha derramado en la tierra, pedir misericordia. Dios, no podemos evitar que su espada esté apuntando sobre la tierra y matando gente, no podemos evitarlo, pero sí podemos tocar su corazón con misericordia, así como pudo haberlo hecho Abraham, nuestro padre, cuando oró por Sodoma y Gomorra. Sí, lo hubiese conseguido, pero se detuvo al 10. Si se hubiera dicho, y si hay uno, Señor, Dios dice, está bien, por Lot lo voy a salvar a Sodoma y Gomorra. Dios es misericordioso, es clemente. Moisés lo llama clemente y misericordioso. Pero ¿sabe qué? Nosotros a veces no hemos pedido perdón ni por nosotros mismos y queremos pedir por la humanidad. No hemos pedido perdón ni por lo que hemos hecho y conocemos que hicieron nuestros padres y queremos que Dios perdone la humanidad. Primero empieza por nosotros. Entonces tenemos que hacer esto, tenemos que pedir, ponernos a cuentas con Dios, tenemos que alinearnos a las condiciones que Dios dejó para que cuando pidas. Ejemplos hay muchos. ¿Qué pedimos? Hay muchas cosas que quizás más adelantito vamos a ver. Mire, hay un pasaje en 1 de Pedro 3:7. Las oraciones son estorbadas por actitudes, por acciones, por obras, por palabras, ¿sí? Que nosotros a veces pues hacemos, ¿sí? Cuando el Señor está hablando de los matrimonios, de las esposas, de los esposos, miren lo que le dice a nosotros los esposos, dice, ustedes maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire lo que estorba la oración. La condición del matrimonio estorba las oraciones. Hay hombres, hay mujeres que asisten a una iglesia, a una congregación. Allá se pelearon en casa, allá se dijeron hasta de lo que se van a morir, y aquí vienen con una carita de felicidad y se postran a orar. ¿Usted cree que Dios escucha esa basura? No. Y todavía el Señor, compone a mi esposo, tú sabes que yo vengo enojada, pero por lo que me hizo, o mi esposa, Señor, cámbiala, Señor. Pero nunca entendemos que las oraciones no son escuchadas, porque hay una mala relación. Es lo mismo, si nuestra relación como iglesia no está bien con Cristo, con el esposo, no va a estar bien, no va a funcionar. Y así la esposa y el esposo, si no están bien, ¿sí? Entonces, ¿cuándo está mal el matrimonio? Cuando la esposa no respeta al esposo. Cuando la esposa no respeta al esposo.
El esposo es autoridad, por chaparro, gordo, feo, negro, pobre, rico, lo que sea, es su autoridad. Ella decidió casarse con él y tiene que obedecer para lo bueno, excepto las cosas malas, y para lo bueno. Entonces ella tiene que respetar, y cuando no lo respeta, lo está deshonrando, y está deshonrando a Dios, porque Dios dijo que el esposo es la cabeza de la mujer. Por eso la mujer debe estar sujeta a su esposo, ¿sí? Y usted ya sabe, no dice con sujeta, dice sujeta a su esposo, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que también daña en la relación en el matrimonio es el esposo que no cuida a su esposa. La esposa necesita cuidado físico, cuidado emocional, cuidado también económico, cuidado espiritual. Qué hermoso es, ¿verdad? Qué hermoso es cuando nosotros decimos Dios, o sea, no solamente cuidamos de que ella siempre esté bien, de que ella no se lastime, de que ella no esto, sino que también cuidamos su emoción, no lastimarla con palabras, porque hay palabras que lastiman más que un golpe físico, ¿sí? Les decimos de cosas y lastimamos, no la cuidamos, nos importa un bledo, ¿sí? Entonces nosotros, nuestro deber como esposos es cuidar de nuestras esposas, cuidar que no les falte, necesitan algo, proveerles, porque escrito está en la Biblia que el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe, porque la fe va acompañada de acciones, de obras. Entonces esto es importante. Cuando el hombre no cuida, cuando el esposo no cuida, la relación está mal en el matrimonio. Tú como esposo, yo como esposo, tenemos que orar por nuestras esposas, porque si hay algo que a las esposas les cuesta es someterse y sujetarse, y no lo van a hacer a gritos, a golpes, no, lo van a hacer cuando el Espíritu de Dios quebrante sus corazones y ellas se humillan delante de Dios, no delante de ti, primero van a ir delante de Dios. Y otra cosa también que afecta en la relación del matrimonio es cuando el esposo no sustenta, no provee. Ya le dije ahorita la cita que dice, el que no provee para los suyos, no es peor que el incrédulo. ¿Sí? No proveen. A veces hay matrimonios que el esposo se queda en casa y la mujer es la que trabaja. Qué tremendo, se invirtieron los papeles ahí, ¿sí? Y eso no está bien. Esas oraciones son estorbadas. Aunque es que me quedo en la casa orando, no funciona así. Dios no dejó a la mujer para que trabaje. Dios la creó a la mujer como un vaso más frágil que nosotros. Somos frágiles, sí, pero ellas son más frágiles que nosotros todavía. Entonces, eso es lo que nosotros muchas veces no hemos entendido. Y de verdad, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el hogar. No sé, si el hogar se hace un hogar disfuncional, esas oraciones no llegan a Dios, no llegan, ¿sí? Cuando un esposo no tiene el gobierno, no pone el gobierno de Dios en su hogar. El gobierno de Dios son los principios de Dios. ¿Se acuerda lo que le decía Dios allá en el Antiguo Testamento a los israelitas? Y estas palabras que yo te hablo hoy las hablarás a tus hijos estando en tu casa, yendo por el camino, al levantarte, al acostarte, las pondrás en tu frente. Sí, está hablando de eso, o sea, hablar a tus hijos. A los hijos no les gusta eso, quieren celular, quieren otras cosas, quieren ver videos. Enséñales el camino de Dios, porque ese es el gobierno de Dios. Tú tienes que poner el gobierno de Dios en tu casa. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Si tú no obedeces eso, tus oraciones no son escuchadas, porque tú estás desechando la palabra de Dios. Dios no escucha al que desecha la palabra, porque escrito está allá donde vimos en la cita de 1 Samuel 15:23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría como ídolos e idolatría es la obstinación, el terco que le dice. Eso es desechar la palabra. Dios te está diciendo, instruye. No, ahí cuando mi hijo crezca que él tome el camino que quiera. Eso es su ignorancia. Tus oraciones nunca serán escuchadas. Vas a clamar, vas a decir, Señor, ayúdame, Señor. No va a venir la ayuda, ¿sí? No es porque Dios sea malo, sino que Dios es justo. Dios es justo. Por eso, tú obedeces, no recibes bendición. Tú obedeces, recibes bendición. Tú no obedeces, no puedes ser escuchado por Dios, ¿sí? Ahora, otra de las cosas también que hace un hogar disfuncional, un hogar que no está bien, donde hay negación a la relación sexual, a la relación, al deber matrimonial, como dice la Escritura en 1 Corintios 7, ¿sí?
Ahí lea en su casa, 1 Corintios 7:5, ahí dice, no se nieguen. Antes dice, si llegan a un acuerdo dice, si no se nieguen el uno al otro, no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, que los dos estuvieron de acuerdo para estar orando, ayunando. Y dice, pero vuélvanse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Además de que nuestras oraciones van a tener estorbo, le abrimos puertas a Satanás, porque no estamos cumpliendo con el deber conyugal, tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Aquí no hay razón ninguna, excepto de lo que está ahí, ¿sí? Y lo que Dios puso, ¿no?, en su palabra. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque está inspirado por el Espíritu Santo eso, porque eso es necesario en el hogar. Esto va a traer paz, satisfacción, esto va a traer armonía en el hogar, y nuestras oraciones van a subir a Dios. Cuando esto no está bien, cuando la relación en el matrimonio no está bien, cuando hay disgusto, nuestras oraciones no suben a Dios, no llegan a Dios, esas son las condiciones que Dios dejó. Esas son las condiciones que Dios dejó para que cuando tú y yo pidamos, seamos escuchados por Dios y podamos recibir la bendición del Padre. Como dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, ¿sí? Pero hay un pasaje que dice, mientras callé en el Salmo, en uno de los salmos dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras, quiere decir que también él pensó que iba a engañar a Dios y estuvo ahí, aunque oraba, pero nunca subió su oración, porque tenía un corazón envenenado, tenía un corazón lleno de resentimiento, de rencor. Así, eso quiere decir ese pasaje. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, se agravó sobre mí tu mano. Y así dice. Dice, entonces dije, confesaré mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la transgresión de mi pecado. Empieza a decir el salmista, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas son cosas que nosotros a veces en el matrimonio, vamos a hablar del matrimonio, nos ofendemos porque somos diferentes, traemos diferentes trasfondos, traemos diferentes temperamentos, y no tenemos dominio sobre los temperamentos, y obviamente nos exaltamos, peleamos, discutimos, y no nos pedimos perdón. Cada quien está esperando, y yo como varón estoy esperando que ella me pida perdón, ella como esposa está esperando que yo le pida perdón, y nunca nos pedimos perdón y nos dormimos enojados. Y es lo que la Escritura dice, airados pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo. Por eso sus oraciones no son escuchadas, porque tenemos un corazón rencoroso, falta de perdón, espíritu no perdonador, ¿sí? Tenemos en nuestro corazón resentimiento, rencor, rechazo, menosprecio, y empezamos a odiar si no perdonamos. Cuando nos ofendemos, porque no hay hombre que no peque, dice la Escritura, tenemos que pedirnos perdón antes de que anochezca, antes que dormamos, porque entonces el enemigo va a tomar ventaja y nos va a lastimar, va a traer pensamientos duros o difíciles, pensamientos drásticos en nuestra vida, y nos va a dañar. El perdón de Dios, sí me estoy explicando, quiero decir, que está condicionado también, no sé si usted lo sabía. Cuando Jesús oró la oración modelo que le decimos, el Padre Nuestro, en el versículo 12 dijo, y perdona nuestros pecados, 6:12, Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros... O sea, ¿qué está demandando la oración ahí? Que yo ya haya perdonado a otros, a los que me han ofendido. O sea, yo no puedo decirle a Dios, perdóname, teniendo rencor contra alguien. Ahí está, en el versículo 12. Y ahora el versículo 14 y 15, mire lo que dice. Si usted dice que no está condicionado, vamos a ver, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes, mi Padre Celestial, ¿sí? Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es muy claro, ahí está condicionado. Pero ¿qué es más fácil? Dirán, Dios, perdóname. Dice Dios, ya perdonaste, es que no lo puedo perdonar. Entonces tú no vas a ser perdonado. Salen del lugar donde fueron a orar más condenados que otra cosa, porque no perdonan. No perdonan. Si usted no perdona, usted no puede ser perdonado, menos un hijo de Dios, ¿sí? Para que Dios perdone, la condición es, o sea, tú vas a pedir perdón, tú vas a orar para... Perfecto, pues entonces primero perdona y pide perdón a los que ofendiste. Entonces ven a Dios y dile, Padre, perdóname, porque yo ya perdoné a los que me han ofendido, ¿verdad? Sí, solamente tenemos la oración modelo como eso, como oración modelo, pero yo la voy a hacer a mi manera. Corazones duros, empedernidos, corazones que hemos guardado tanto rencor y no perdonamos. Solamente nos acostumbramos, como ya sabemos orar,
Yo ya aprendí cómo ora fulano y así oro también yo. No me importa si no he perdonado, de todos modos, Dios conoce mi corazón. Pues claro, por eso estás condenado, porque lo conoce, ¿sí? El perdón está condicionado. Y dice la Escritura en 1 de Pedro 3:12, ¿sí? Hablando de esto, 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los justos. La condición es justicia, es la santidad. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, que guardan rencor, que ofenden a los demás, que no hacen buenas obras. Todo eso incluye, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros nosotros perdonemos, que nosotros pidamos perdón, ¿sí? Que nosotros perdonemos. Bueno, mire, quizás las dos cosas son un poco difíciles. Perdonar es humillarte. Perdonar es hacerte manso y decir, yo vengo a perdonar, me causó mucho dolor y todo eso, pero yo no quiero cargar con eso del pasado, porque no voy a remediar nada. Al contrario, me va a llevar al infierno, me estorba mi oración a Dios, pero yo quiero perdonarte. Me heriste, me dolió, lloré, me trajo consecuencias de mi vida, pero ya pasó y te vengo a perdonar y quedamos como amigos. No voy a decir, te perdono, pero no me pidas que me acerque a ti porque no voy a poder. No, eso es vamos a decir, es imposible de decir eso, porque no puede ser. Una persona que ya perdonó significa que ya lo borró, ya no le guarda nada de rencor, resentimiento. Entonces, el pedirse perdón unos a los otros, la Biblia lo dice en Santiago 5, versículo 16, dice, en otras palabras, dice, confiésense sus pecados, ¿sí? Santiago 5 dice, confiésense sus ofensas unos a otros. O sea, tú me ofendiste, yo te ofendí, vamos a confesarnos lo que nos hicimos. Dice, y oren unos por otros. O sea, cuando el Señor, yo perdono a mi hermano, eso es hermoso. Dice, para que sean sanados sus corazones. Por eso tenemos que orar. Tenemos que confesarnos, hermano, ¿sabes? Yo pequé contra ti, mira, yo pensé esto, o yo hice esto, o ¿sabe qué, hermano? Yo vengo a perdonarlo por lo que pasó, y ¿sabe qué? Yo quiero orar por usted, quiero que también usted ore por mí. Eso se sana el corazón, eso trae sanidad, ¿sí? Y eso es hermoso, maravilloso. ¿Por qué? Porque tus oraciones no van a tener estorbo, ¿sí? El pecado lo que hace es levantar un muro entre nosotros y Dios. El pecado levanta un muro entre nosotros y Dios y hace imposible que Dios escuche nuestras oraciones. Por eso tenemos que perdonarnos a unos a otros, tenemos que pedirnos perdón, tenemos que sanar nuestros corazones para ir limpios. ¿Se acuerda lo que le decía de la libertad para entrar al lugar santísimo? ¿Sí? Dice que queremos ir con corazones sinceros, dice que purificados, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 4 requisitos para poder entrar al lugar santísimo, ¿sí? Porque escrito está que Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes, ¿sí? Entonces es importantísimo lo que dice la Escritura, que entonces el pecado, cuando usted y yo pecamos, vivimos en pecado, levantamos un muro entre nosotros, Dios, y aunque gritemos y acabemos con nuestras lágrimas y, como decía aquel, todo el moco, si es posible, y nuestra frente en el piso, nuestras oraciones no son, porque hay un muro que impide que Dios escuche nuestras oraciones. Dice Isaías 59:2, ¿sí? Y ahí dice claramente, ¿no? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para no oír. Dios no oye a los pecadores. ¿Se acuerda lo que dice en Juan 9:31, ¿no? Dice, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. O sea, cualquiera se acerca, pero no escucha a Dios a cualquiera. No escucha a Dios a cualquiera. ¿Por qué? Porque así dice Él, así dice su palabra. Esas son las condiciones. Tú tienes que vivir, tienes que vivir como el Señor dice, ¿sí? Tiene que haber temor en tu vida, tiene que haber el deseo de hacer su voluntad. Ahora mire, vamos a leer un pasaje y vamos a analizar Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Yo sé que estos pasajes son muy conocidos, porque esto lo predican muchos, ¿sí? Para traer emoción, para provocar emoción a la vida de las personas, lo que Dios dice. Y mire, si lo leemos rápido, Job 8, versículos 5 al 7,
nos habla precisamente de cómo nosotros tenemos que buscar a Dios, y habla de una prosperidad, y eso es lo que agarra a muchos. Escuche, yo sé que alguna vez usted lo ha escuchado, Job 8, versículos 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios, de mañana, y rogares al Todopoderoso, todo va bien ahí, eso lo podemos hacer. Versículo 6, dice, si fueres limpio y recto. Muchos lo borran, ¿verdad? Si fueres limpio y recto, esa es la condición de ese pasaje. Si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará, porque pasa tan rápido, lo está predicando aquel que te está dando la palabra que tú, y ya no viste limpio. Amén, amén, dice, luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tú, mire lo que dice el 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, amén, amén, y la brincadera y la saltadera. Pero ¿sabe por qué? Porque tocó tu emoción, tocó tu alma, ahí donde están tus emociones, donde están tus sentimientos, donde está tu voluntad, lo tocó perfectamente, pero nunca tocó tu espíritu, donde dice, si fueres limpio y recto. ¿Hay condición en esto? Sí. Y habla de la oración. Si tú de mañana lo buscares, si rogares al Todopoderoso, pero dice, si fueres limpio y recto. No lo estoy diciendo, dice, el que es temeroso y hace su voluntad, es lo mismo. Si es limpio y recto. ¿Sí? Y ¿ha escuchado usted alguna vez que la gente, nos dice la gente, Jehová, los ojos de Dios están en toda, y sí es cierto, están en toda la tierra, la gloria de Dios llena toda la tierra, pero no donde quiera se manifiesta. Los ojos de Dios están sobre toda la tierra, pero sabe algo especial que dice, no recuerdo si es segunda de Crónicas 16:9, por ahí está, dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí? Contemplan toda la tierra, pero solo su poder, ¿sí? Solo su poder lo manifiesta, lo muestra Dios con aquellos que tienen un corazón perfecto. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que algún velo, alguna venda se le está cayendo de los ojos ahora. Nos enseñaron a pedir, como el borra nos aventaron, usted suba a orar. ¿De qué vamos a? No, usted ore lo que quiera. Unos oran por eso, otros oran por eso, y todos nos reunimos a orar. El que está frente está orando por una cosa, el que está atrás por otra, y todo. Y el último atrás está pidiendo para que Dios mate a su suegra porque ya no la soporta. ¿Sí? Pero está orando, ¿verdad? Entonces, pareciera curioso, ¿verdad? Pero ahí están las condiciones, solamente que nosotros no las vemos. Dice, si fueres limpio y recto. Dice, es que Dios está con todos. Dios está con nosotros. ¿Será? Vamos a ver qué dice Isaías 57:15. Si a usted no le gustan estas citas, quítelas de su Biblia. Isaías 57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jehová vive, Dios vive en todos los corazones. No, ahí está, lean su Biblia, remárquela. ¿Cuál es la condición para que Dios viva? Yo tengo que ser humilde. Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, para que tengan reposo sus almas. Tenemos almas desesperadas, inquietas, no sabemos qué hacer, porque Dios no está ahí. Dios está en el corazón humilde, en el corazón quebrantado, en el corazón manso. Amén. Isaías 66. Bueno, también Isaías 66:2 dice, está hablando el Señor esto, y dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quién tiembla a la palabra? El que tiene temor. Dice, no, Dios dice así, no, yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Esto me trae recuerdo de la Biblia, donde dice que los hijos de Recab, aquellos hombres vivían fuera de las donde estaba el tabernáculo, y cuando Dios les dijo a los sacerdotes, llámenme a los hijos de Recab, invítenlos a tomar vino. Y aquellos hicieron pachanga y todos tomando, y le dijeron a ellos, tomen vino. Y le dijeron a ellos, no, ¿cómo que no?
Pues también nosotros somos sacerdotes y miren, nos estamos tomando. Sí, pero nuestro Padre nos dijo que nosotros nunca tomáramos vino, porque Él tampoco lo hizo. Así que nosotros obedecemos la voz de nuestro Padre y no vamos a tomar vino. Y no tomaron, no los hicieron tomar vino, no quebrantaron el mandamiento de su Padre. Y cuando ellos se fueron, ¿sabe qué les dijo Dios? Le dijo Dios al profeta: dile a los hijos de Recat que por cuanto ellos obedecen a la voz de su Padre, yo los voy a poner en mi sacerdocio siempre. Pero ustedes, le dijo el Señor a ustedes que tienen mis mandamientos, no me hacen caso. Ellos tienen un mandamiento de su Padre eterno y lo obedecen. Ustedes tienen mi mandamiento celestial y no le hacen caso. Así mucha gente dice. Por eso dice: aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Temblar no significa temblar literalmente, sino tener temor. No, a Dios no le agrada esto. Hermano, hay que hacer esto, pero de todos modos yo creo que a Dios le agrada. No. Sí. El que tiene temor no hace las cosas a la ligera, no lo hace por bonitas que se vean. ¿Le ha dicho usted que la tentación ya ve cómo es? Buena, agradable y codiciable. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Atiende a quién? Al humilde. La oración del: ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Dice: pero al altivo Dios le da la espalda. Dios no le escucha. ¿Cómo eres tú? ¿Eres humilde o eres altivo? Y la humildad no se declara, se vive con acciones. Cuando te ofenden, tú no tomas venganza, ¿sí? Entonces la oración está condicionada. Por eso Dios me dijo: diles que las condiciones del que pide, si te va a acercar a pedir, que sepa que hay condiciones. Mire, Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 16, dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa es la condición, porque lo que viene es la recompensa. Dice: para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Cuál es la condición, Señor? Lee al principio del versículo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ni un fruto tiene la iglesia, pero ¿cómo le pide a Dios? Su pergamino ya envolvió la iglesia completa. Ya todos saben lo que está pidiendo, pero nunca lo obtiene, ¿sí? Quiero decirle que hay, las bendiciones de Dios son de Dios, definitivamente. Una cosa es que tú tengas la recompensa de tu trabajo y lo veas como bendición, pero las bendiciones de Dios vienen del cielo, ¿sí? Lo que Dios da viene de la mano de Dios directamente a ti. Entonces, ese es otro punto, pero quiero que entendamos esto, pues las condiciones que Dios dejó para que nosotros podamos pedirle, ¿sí? Hay oraciones que Dios no puede ignorar. Dios por eso dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. O sea, yo no puedo resistirme al ver un pobre y humilde clamando, no puedo. Dios no puede ignorar una oración así, ¿sí? Por eso dice: miraré. Y luego dice dice que yo habito con el pobre y humilde de espíritu. Así está escrito, ¿sí? Dice: para hacerlo vivificar, para hacerlo el corazón de los quebrantados. Aquel que se quebranta es aquel que está diciéndole: Señor, yo reconozco, como hizo David en el Salmo 51, léalo como le dijo. Él confesó su pecado y le dijo: Señor, ten misericordia. Yo sé que mi pecado hace que el Espíritu de Dios se aparte de mí. Por eso dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? No quites de mí. ¿Qué es lo que hace que quite Dios su Espíritu? Es el pecado, ¿sí? Él oró consciente de eso y le dijo: Señor, por favor, lávame, purifícame, renuévame, restáurame, yo lo necesito, ¿sí? Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, es hermoso lo que entendemos. Y miren, se lo digo, hay una razón por la que Dios dice en su palabra que Él no va a rechazar la oración. En 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, cuando el rey Salomón habló esto, dijo: si se humillare mi pueblo. O sea, Dios le dijo a Salomón esto. Le dijo: si se humillare. ¿Cuál es lo primero que pide Dios? Humillarse. Y humillarse no solamente es llorar, sino quebrantar el corazón. Quebrantar es quebrar lo duro.
dejarlo flexible, sensible. Eso se llama quebrantar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloran, pero primero es la humildad, no es primero la oración, primero es la humildad, dice, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. ¿Cuántas condiciones? Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántas bendiciones vienen? ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no puede menospreciar a alguien que está de verdad quebrantado delante de Dios. ¿Sí? Reconozco mis rebeliones, reconozco mis pecados, reconozco mi maldad y dar evidencia de eso. Dios empezó a trabajar en mi vida. Yo era un hombre ambicioso, codicioso. No me importaba a quién se lo podía quitar, se lo quitaba. Pero Dios empezó a tratar conmigo ahí. Después le contaré mi testimonio si quiere, pero la verdad Dios trató conmigo tanto que los demás decían, estás loco. Mi familia no creía lo que estaba pasando. Decía, lo conocemos, sabemos lo que va a pasar mañana, pasado. Y los que estaban conmigo decían, usted está mal lo que está haciendo. Pero no sabían que era Dios obrando en mi vida para su gloria. Por eso el Salmo 51, 17, el rey David dice, los sacrificios de Jehová, mire, usted puede traer millones de pesos, usted puede traer, como en ese tiempo era ganado lo que le traían a Dios, pero David dijo, yo lo daría. Pero ahora entiendo que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En una ocasión escuchaba decir a un hombre de Dios, Dios puede estar creando otros planetas y en otro lugar, pero escucha la oración de un hombre que está quebrantado, que está humillado delante de Él. Él va a oír su oración. Yo soy un testimonio de eso, y no lo digo por vanagloria, ni para que usted me crea que soy lo más, no. Soy el ser más vil y despreciado que Dios escogió para su gloria. Yo buscaba a Dios, me humillaba en este lugar. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Un día el Señor me dijo, yo descendí a la tierra para visitar las naciones, y busqué entre las naciones algo que me llamara la atención y no vi nada. De pronto a lo lejos vi algo como una luz, dice, y descendí sobre las naciones y vi el continente, dice, y descendí un poco más y vi que esa nación era México, y descendí un poco más y vi que ese lugar era un estado, y ese estado era Oaxaca, y descendí aún más y era aquí, dijo, en este monte santo, en este lugar donde estamos ahorita, donde estaba un hombre postrado clamando por mí. ¿Sabe qué yo le decía al Señor? Señor, yo quiero conocerte. Yo me humillo, Señor, todo lo que conozco, porque yo tenía conocimiento, pero eso me había hecho un hombre vano. Yo tenía mucho conocimiento, durante 15 años había adquirido conocimiento, a mí me decían la Biblia andando. Pero yo le dije, Padre, yo no tengo nada, yo quiero saber de ti. Usted inspiró la Biblia, yo quiero conocerle a usted. Yo quiero eso. Pasé mucho tiempo clamando, y Dios empezó a hablar conmigo. ¿Y sabe cómo me puso mi familia? Me decían loco, mi esposa, mis hijos. ¿Y sabe cómo me dijo Dios? Me cambió mi nombre. Mi nombre terrenal es Ángel, mi nombre celestial es Yamin Graham. Primero me puso Yamin y me dijo, ¿sabes qué significa? Le dije, no, Padre. Y me dijo, significa el rey de los locos, porque el reino de Dios es locura. Y cuando me puso Graham Reb Sinai, me dijo, ¿sabes qué significa tu nombre completo? No, Señor. Y me dijo, el hombre que establece el reino de Dios en la tierra con triple locura. Y me dijo, ¿sabes cómo te conocen mis ángeles? Le dije, no sé, Padre. Me dijo, el hombre que cautivó el corazón de Dios. ¿Sabe qué es lo que más quebranta? ¿Sabe qué es lo que más le agrada a Dios? Un corazón contrito y humillado. Si tú vas a pedir a Dios algo, primero humíllate delante de Dios. Reconoce que lo necesitas a Él. No necesitas conocimiento del hombre. No necesitas otra cosa más que a Él, al Espíritu de Dios,
porque Él se quedó en la tierra para guiar a la iglesia. Ahí donde estás. Él está en todas partes, pero Él desciende donde ve un corazón contrito y humillado. Tú quieres aprender a pedirle a Dios, lo necesitas a Él. Hoy, humíllate delante de Dios. Ponte a cuentas, quita todo. Renuncia a todo lo que venías haciendo, lo que tú creías que era correcto. Y vuelve a analizar este mensaje detenidamente ahí en casita. Detenidamente, y saca lo que tú digas, esto es lo que yo no estoy haciendo, o esto es lo que estoy haciendo. Dios no va a despreciar tu oración si tú te humillas y te quebrantas delante de Él. Dios quiere responderte. Las bendiciones de Dios están ahí, pero no lo consiguen los gritones. No lo consigues a través de dar una dádiva, lo consigues a través de oír, guardar y obedecer cada palabra que dejó escrita. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo, y espero que se levante una generación de hombres locos por Dios, que estén dispuestos a caminar en humildad y mansedumbre, y para que cuando tú pidas, tú sepas que hay una condición que Dios dejó. Cumple las condiciones y pide lo que quieras, dijo Jesús, y Él te lo va a dar en su nombre. Que el Señor te bendiga y te ayude a seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Amén.